Saludos amigos y suscriptores de nuestro canal, venimos con las noticias de hoy 14 de junio del 2020. Como veremos a continuación en este material queda demostrada la naturaleza satánica de la izquierda comunista conservadora, el castrocomunismo que lleva mintiendo en Cuba 62 años con sus fórmulas perversas de manipulación y que ahora han venido a México demostrando que son mentirosos compulsivos, que hoy dicen no haremos eso y a los meses dejan a la opinión pública asombrada con el nivel de la mentira impuesta. Estos que gobiernan con mentiras y manipulación para extraer recursos de los pueblos son los que pretenden ser ejemplo de un nuevo orden mundial, definitivamente representan el verdadero caos saqueador y destructor. Ver una protesta en Estados Unidos orquestada o infiltrada por estos incendiarios destructores es el mismo reflejo de verlos gobernar destruyendo. Les presentamos hoy un problema muy serio que se ha traído a la luz de interés mundial, un plan de extracción de recursos desde el castrismo satánico a todo el pueblo mexicano, quienes son los reales víctimas, con la complicidad del castro comunista López Obrador, quien ha dejado infiltrar el comunismo saqueador en México. Realidad que se extiende también en el caso de otros países que deberían investigar más las intenciones reales detrás del personal médico espía que envía la realeza comunista traidora de América hacia los países de la región. Teniendo en cuenta también los estudiantes médicos cubanos que por vía de amenazas son enviados a cumplir con horas de labor social, los cuales algunos ni siquiera reciben salario y que son enviados con agentes del Estado por si intentan escapar de esa vida esclavista. Veamos este material, recuerden dejar su comentario y compartir este video para que más personas estén alertas al trabajo de extracción y desvío de divisas de dos gobiernos comunistas cómplices. Más que un canal de noticias, somos la voz de la opinión pública mundial que rechaza toda forma de crimen de odio ideológico organizado. Recuerda dejar tu comentario, somos Noticias de Hoy. Los médicos cubanos que estaban en Brasil trabajando hasta Jair Bolsonaro, ¿ellos podrían venir a México? ¿Hay una negociación en ese sentido para traer los médicos cubanos a México? No, eso es una volada de nuestros adversarios, que los queremos mucho, pero que son muy mentirosos. Señor, sí, con ustedes, pues este tema de los médicos cubanos. Me parece que cuando el presidente lanza la expresión de que la pandemia había caído como anillo al dedo, confirmaba la oportunidad para poder lograr la entrada de médicos cubanos a nuestro país, que dicho sea de paso, lo habían intentado en otros momentos. Autoridades de la Ciudad de México tienen el recuento de 800 médicos cubanos que se están hospedando en la Ciudad de México. Y luego el 22 de mayo arriban a Veracruz, algunos que hablaban de 108 médicos, de 110, de 200, enviados por el INSABI sin saber información oficial y sin que el gobierno de Veracruz siquiera diera una declaración. Por lo tanto, es muy importante que el gobierno federal, la Secretaría de Salud y especialmente el titular del INSABI dejen de guardar silencio, hablen con claridad y con la verdad. Primero, se habla de un contrato de 6.2 millones de dólares, 140 millones de pesos. Un medio de comunicación cubano afirma que por cada médico de Cuba, el gobierno mexicano ha pagado más de $10,000. No sabemos si mensuales, trimestrales o por cuánto tiempo es el convenio o contrato. De acuerdo con médicos cubanos consultados por el Diario de Cuba, los servicios que han prestado en la capital del país reciben por ellos $660 por 3 meses, $220 por mes, dinero que además se les indicó era para comida. Asociaciones y organizaciones internacionales han calificado esta diplomacia médica como un mecanismo de esclavitud, el tráfico de seres humanos. El gobierno cubano financia su régimen
explotando a los trabajadores de salud, considerando que el salario promedio, por ejemplo, en Cuba les pagan 875 pesos mexicanos. Cuando son enviados a una misión, por eso es que hay tanta disposición de los médicos, solo reciben entre el 10 y 20% de los recursos que cobra el gobierno cubano. Con tanta dispersión de información y la discrecionalidad con la que el gobierno federal hace uso de los recursos públicos, le pedimos y le exigimos que pueda aclarar los siguientes puntos. ¿Cuántos médicos y de qué especialidades han ingresado al país, incluyendo el personal de enfermería? ¿Bajo qué régimen fueron contratados? ¿Cuál es su estatus migratorio, dado que para Cuba se ocupa una visa mexicana? ¿Cuánto pagó el gobierno mexicano al gobierno de Cuba por la contratación de ese personal? Y aunque el subsecretario López-Gatell dijera que la contratación del personal fuera de la Ciudad de México, la propia jefa de gobierno acepta que es el INSABI y se supone que el INSABI es federal. Eso no es de las entidades. Por eso creemos que es importante que el titular del INSABI, que la Secretaría de Salud, expongan públicamente los términos del contrato o los contratos o los convenios o lo que hayan hecho con el gobierno de Cuba y el costo que representa para el Estado mexicano. ¿Cuánto es la remuneración de cada médico, médica, enfermero cubano en México que está incorporado a las labores de atención por COVID? ¿En qué entidades de la República, además de Ciudad de México y Veracruz, y a qué hospitales fueron asignados y a cuántos en cada uno de ellos? Y también que la Secretaría de Relaciones Exteriores le pedimos que nos informe si existe algún acuerdo, convenio o instrumento internacional con Cuba en materia de salud, ciencia y educación. Hemos visto ya manifestaciones de especialistas inconformes por lo que está pasando. Cuando vemos la remuneración de nuestros médicos residentes en nuestro país, anda alrededor de 14,000 pesos. Cuando vemos al médico general alrededor de 25, el especialista en 30, 35. Los médicos que contrataron en México, los médicos mexicanos, les pagaron 20,000 pesos su contrato y además se les vence el próximo 31 de agosto. Creo que es importante que el gobierno mexicano hable con la verdad o estamos viendo, el objetivo es la implementación de más médicos en México y el financiamiento del régimen comunista de Cuba desde México o realmente es atender la emergencia sanitaria. Los médicos cubanos que estaban en Brasil trabajando hasta Jair Bolsonaro, ellos podrían venir a México. ¿Hay una negociación en ese sentido para traer los médicos cubanos a México? No, eso es una volada de nuestros adversarios, que los queremos mucho, pero que son muy mentirosos. Bien, ahí tienen las mentiras puestas a la luz sobre este caso en México y también los médicos que son mexicanos están a punto de perder sus contratos, dado que no se les ha renovado, pues son muchas las expresiones que vemos en las redes sociales. Esto lo están haciendo los senadores de México que piden esclarecer el turbio manejo de la información o el turbio contrato que se tiene con el régimen castrista. Colegios de médicos dicen AMLO nos agrava al traer doctores cubanos. Esto, por supuesto, lo habría negado el mismo López Obrador con sus propias palabras, mostrando ser un gran mentiroso como lo ha hecho la izquierda mundial, demostrada a lo largo de la historia más reciente. ¿Usted qué opina? Deje su comentario. Nuestro trabajo, más que un canal de noticias, es ser la voz de la opinión pública mundial que rechaza toda forma de crimen de odio ideológico organizado y la mentira en la boca del castrismo manipulador. Somos Noticias de Hoy.